La palabra psicología viene del griego y significa estudio del alma. No se usaba mucho hasta el siglo XVI. Hoy, la psicología es el estudio de la mente y el comportamiento. Los humanos siempre han querido saber cómo funciona su mente. Filósofos antiguos pensaban mucho en ideas y emociones. Aristóteles creía, de forma incorrecta, que la mente estaba en el corazón. Hace más de 2000 años, oficiales chinos probaron inteligencia y personalidad. Revisaban cómo pensaban y tomaban decisiones. Fue una de las primeras pruebas psicológicas de la historia. En el siglo IX, un doctor persa llamado Al-Razi estudió la enfermedad mental. Diagnosticó y trató a pacientes. Incluso trabajó en uno de los primeros hospitales para la salud mental. Las personas en la historia han hecho preguntas importantes sobre la mente humana. Querían saber por qué las personas piensan, sienten y actúan de maneras diferentes. Los primeros pensadores intentaron entender el comportamiento, pero tenían pocas herramientas. La psicología fue ciencia mucho después. Hoy usa experimentos para estudiar pensamientos y emociones. La psicología busca entender el comportamiento y el pensamiento humano. Las personas preguntan por qué actuamos de ciertas maneras. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas hacen daño a otras? Otra gran pregunta es cómo sabemos qué está bien o mal. Muchos se preguntan si las personas tienen verdadera libertad. ¿Decidimos nuestros actos o lo hacen otras fuerzas? Los psicólogos también estudian cómo funciona y cambia nuestro cerebro con el tiempo. Exploran cómo la mente afecta emociones, decisiones y acciones, formando quiénes somos. La enfermedad mental es un tema importante. Los psicólogos intentan entender por qué algunas personas tienen problemas de salud mental. También buscan formas de ayudar y tratarlos. El estudio de la conciencia hace preguntas difíciles. ¿Qué significa saber de uno mismo? Si perdiéramos esta conciencia, ¿seguiríamos siendo la misma persona? Estas preguntas ayudan a los psicólogos a aprender sobre la mente humana. Al estudiar pensamientos y comportamiento, buscan responder qué significa pensar, sentir y existir. Mucha gente piensa en la psicología como un terapeuta hablando con un paciente en un sofá. Esta idea es popular, pero la psicología es más grande. Tiene muchos campos diferentes. Sigmund Freud es uno de los nombres más famosos en psicología. Estudió la mente, las emociones y la infancia. Sus ideas eran nuevas y cambiaron cómo la gente veía la psicología. Freud pensaba que los pensamientos y recuerdos ocultos forman el comportamiento de las personas. Su trabajo fue importante, pero no todos estaban de acuerdo. Algunos lo veían muy extremo. Freud tuvo una gran influencia en la psicología, pero el campo no terminó con él. Muchas ideas nuevas llegaron después, haciendo la psicología más compleja y útil. La psicología moderna estudia temas como cómo funciona el cerebro, cómo aprenden las personas y por qué actúan de ciertas maneras. Muchos científicos trabajan para entender estos temas. Hoy, la psicología es una mezcla de muchas ideas. Mira el comportamiento, los pensamientos y las emociones. Los psicólogos usan ciencia para aprender sobre la mente humana y cómo cambia. A finales de 1800, la psicología se hizo ciencia en Alemania. Wilhelm Wundt, un médico, abrió el primer laboratorio de psicología. Estudió cómo las personas sienten y piensan. Wundt pensaba que la mente podía estudiarse como objetos físicos. Pidió a personas que dijeran sus pensamientos al ver o oler cosas. Este método se llamaba introspección. Uno de los estudiantes de Wundt, Edward Titchener, amplió su trabajo. Presentó el estructuralismo, que buscaba dividir los pensamientos en partes pequeñas, como la química con la materia. El estructuralismo quería estudiar las experiencias mentales con detalle, pero tenía un gran problema. Las experiencias de las personas son diferentes, lo que hace difícil estudiar la mente así. Como las emociones y pensamientos son únicos para cada persona, el estructuralismo tuvo problemas como enfoque científico. Los científicos no podían medir los procesos mentales de forma clara y exacta. Debido a estos problemas, el estructuralismo no duró mucho. Los psicólogos buscaron nuevas formas de estudiar la mente.
Esto llevó al uso de otros métodos centrados en el comportamiento y la función. William James quería entender por qué las personas piensan y actúan así. Creía que cada pensamiento y acción tenían un propósito. Sus ideas llevaron a una nueva forma de pensar. Este método se llamaba funcionalismo. Se centraba en cómo los pensamientos y acciones ayudan a las personas a adaptarse a su entorno. Era diferente de ideas anteriores en psicología. En lugar de estudiar la estructura de la mente, los funcionalistas estudiaron su función. Querían saber por qué ciertos comportamientos eran útiles. Las personas sobrevivieron y tuvieron éxito con la adaptación. James fue influenciado por la teoría de evolución de Charles Darwin. Darwin explicó que las especies cambian con el tiempo para vivir. James pensó que los pensamientos y acciones humanas también cambiaban. Según el funcionalismo, las emociones y el comportamiento de las personas cambian según lo que les ayuda a vivir mejor. Si algo ayuda a sobrevivir, se vuelve común en una sociedad. Esta idea hizo la psicología más científica y útil. En lugar de solo preguntar ¿qué son los pensamientos?, los científicos podían preguntar ¿por qué existen? El funcionalismo conectó la psicología con la biología. En 1890, James escribió Los principios de la psicología. Este libro fue muy importante para la psicología. Incluía muchas ideas sobre cómo y por qué las personas piensan y actúan. El libro ayudó a hacer de la psicología una ciencia respetada. James explicó que la mente siempre cambia. Creía que las personas deben estudiar situaciones reales, no solo ideas simples. El funcionalismo influyó en muchos psicólogos. Ayudó a formar la psicología moderna al centrarse en la vida real. Con el tiempo, entender el comportamiento en su contexto fue más importante. Sigmund Freud empezó como médico antes de estudiar la enfermedad mental. Se interesó en cómo la mente influye en el comportamiento y las emociones. Freud vio que algunos pacientes tenían problemas físicos sin causa médica. Pensó que sus problemas venían de pensamientos y sentimientos ocultos. Esta idea lo llevó a crear la terapia de conversación. Animó a los pacientes a compartir sus pensamientos libremente, creyendo que eso podía ayudarlos a sentirse mejor. En 1900, Freud presentó el psicoanálisis, un método para entender la mente inconsciente. Creía que las acciones de las personas eran formadas por pensamientos ocultos. Él pensaba que los sueños y los errores al hablar podían mostrar sentimientos ocultos. Estos sentimientos, muchas veces de la infancia, afectaban el comportamiento de una persona. Las ideas de Freud eran nuevas y diferentes de otras antes de él. Su trabajo cambió cómo las personas entendían la mente y la salud mental. Freud escribió más de 20 libros y muchos ensayos, dando forma a la psicología por años. Sus ideas influenciaron a seguidores y críticos. Siguió trabajando a pesar de problemas de salud. Freud tenía cáncer en la boca y tuvo más de 20 cirugías, pero seguía fumando puros cada día. Creía que fumar le ayudaba a pensar, aunque también hacía su enfermedad peor. A finales de los años 30, la amenaza nazi obligó a Freud a dejar Austria. Él y su familia judía escaparon a Inglaterra, donde pasó sus últimos años antes de que su salud empeorara más. El viaje de Freud a Inglaterra le dio seguridad, pero su enfermedad le causó mucho dolor. Tenía problemas para comer y hablar. A pesar del dolor, siguió escribiendo y hablando con otros. En septiembre de 1939, Freud decidió terminar su dolor. Pidió a su doctor una gran dosis de morfina. Su doctor aceptó, y Freud murió en paz a los 83 años. Las ideas de Freud cambiaron la psicología moderna. Aunque algunas teorías fueron cuestionadas, el estudio del inconsciente sigue siendo importante hoy. Su influencia sigue en terapia e investigación. A comienzos del siglo XX, la psicología cambió su enfoque de los pensamientos al comportamiento. Los psicólogos querían estudiar acciones visibles y medibles. Así nació el conductismo. Ivan Pavlov, un científico ruso, descubrió cómo los animales aprenden de experiencias repetidas. Notó que los perros salivaban cuando esperaban comida. Este proceso se llama condicionamiento. El experimento de Pavlov
mostró que los comportamientos se pueden aprender con repetición. Su trabajo fue una idea clave en el conductismo y afectó estudios futuros en psicología. John B. Watson amplió las ideas de Pavlov y las probó en personas. Creía que las emociones y reacciones podían formarse con la experiencia y el aprendizaje. El famoso experimento de Watson con un bebé llamado Pequeño Albert mostró cómo se puede aprender el miedo. Él juntó un ruido fuerte con una rata blanca, haciendo que Albert le tuviera miedo. Este experimento mostró que las personas tienen miedos por experiencias pasadas. Watson decía que el comportamiento depende del entorno, no de pensamientos ocultos. B. F. Skinner siguió estudiando cómo se aprende el comportamiento. Usó premios y castigos para enseñar nuevas acciones a los animales, desarrollando la idea de refuerzo. Skinner enseñó a las palomas a picotear un botón por comida. Mostró que dar premios a una buena acción la hace más común, mientras que el castigo reduce acciones no deseadas. Sus estudios sobre refuerzo positivo y negativo fueron clave para el conductismo. Este enfoque dominó la psicología hasta los años 60.